اللي يريد يبيع انا حطيت زينة ورقة انا اليوم صبايا اللي يريد يبيعها واللي يريد يديها واللي يريد كيف كل حر ياخذ نصيبه هو حر كل من ياخذ نصيبه صحيح اخوي انا ولا يزيد يا ولد البطل تختلف زرق يختلف اخويا الحاجات شقود بانا ما من مجبور بونام بكل دعوة no homicidios batieron. ¿Te imaginas lo que pueden haber visto esos ojos? ¿Lo que callan estos silencios? ¿Y lo que esas bocas claman por gritar? يعني إنه بتزانم خش كامنا كشكو كش داقة مقط كرينا هزانم تشاوسات تعدل مكينة زانم تعدل ويشيدك خش كامد عمري الدهسان بنش داقة مقط كرينا شلا قادي حقي ما يشيبه. En el año 2014, el Estado Islámico, más conocido como ISIS, atacó el distrito de Sinjar con el fin de capturar a los yazidíes, una comunidad religiosa de habla kurda que reside principalmente en el norte de Irak. A la mayoría de los hombres los masacraron y los arrojaron a fosas comunes. Con las mujeres, en cambio, hicieron una distinción especial. A las que eran mayores y no servían a sus fines generalmente las ejecutaban, ya que en principio buscaban mujeres solteras y niñas mayores de 8 años. Su objetivo, esclavizarlas sexualmente como parte de su adquisición territorial. Si bien estas no son características infrecuentes en este tipo de conflictos, la rapidez con la que la esclavitud y la violencia sexual se extendieron a lo largo de los territorios conquistados en Irak y Siria es escalofriante. Pero arrojar números o citar informes de organizaciones en este momento no es suficiente. Por ello, vamos a conocer 3 relatos en las propias voces de sus víctimas. Empecemos. El 2 de agosto de 2014, para los yazidíes era la festividad que marcaba el final de un periodo de ayuno. Los campos de trigo cosechados parecían cortos y áridos bajo el sol implacable. La gente sacrificaba ovejas y se reunía con sus familias para celebrar, compartiendo dulces y noticias entre ellos. En tiempos pasados habrían invitado a sus vecinos musulmanes a unirse al festejo, pero las tensiones entre comunidades habían aumentado, llevando a los aldeanos a mantenerse en sus propios círculos sociales. A medida que la noche avanzaba, un silencio premonitorio parecía envolver el lugar, como la calma que antecede a una tormenta que no tardó en llegar. Desde los polvorientos caminos del desierto, comenzaron a verse luces de vehículos que se dirigían hacia Sinjar. Se trataba de miembros de ISIS, que estaban totalmente armados y no tardaron en invadir la ciudad. Los peshmergas, combatientes de la ciudad, intentaron enfrentar al grupo invasor, pero se vieron superados en cantidad y armamento. No tardaron en quedarse sin municiones, por lo cual la única vía posible para ellos fue huir a las montañas a la espera de refuerzos. Los habitantes tomaron su abandono como una traición. Sin ninguna oposición, el grupo ISIS se apoderó completamente de la ciudad, destrozando todo a su paso. En el medio del caos, más de 100.000 yazidíes lograron escapar hasta el monte Sinjar. La historia de los que quedaron fue muy diferente. A la mayoría de los hombres los ejecutaron, mientras que a los que mantuvieron con vida los utilizaron como mano de obra esclava. Como te mencionamos antes, para las mujeres tenían planes muy específicos. En esos momentos de turbulencia, el alarmante número de yazidíes desaparecidas no llamó inmediatamente la atención internacional. Como suele suceder en este tipo de conflictos, pasan a ser las víctimas ocultas, sufriendo de espaldas al mundo. Una de ellas es Ilham, de tan solo 17 años, una joven yazidí que habitaba con su familia en Sinjar al momento de la masacre. Esa misma noche decidieron escapar, pero al llegar a un puesto de control fueron detenidos por sus vecinos árabes, para finalmente ser entregados en bandeja de plata al Estado Islámico. Una vez capturados, fueron llevados a lugares preestablecidos en Irak. Allí separaban a las mujeres y niñas de los hombres. A su vez, ellas eran divididas en previsión de 3 usos: ser vendidas en los mercados, entregadas como regalos a sus combatientes, o retenidas en casas de descanso donde solían alojarse los miembros de ISIS. Muchas jóvenes en su desesperación optaron por quitarse la vida.
Incluso ese final era una mejor salida para ellas, porque vivas estaban en manos del Estado Islámico, pero muertas en manos de su Dios. La fe que las mujeres yazidíes profesaban era conocida por el Estado Islámico, y sabían que era un punto a quebrar para apoderarse no solo físicamente de ellas. Buscaban pisotear sus creencias, intentando que las olvidaran por completo. حتى نذكر إني إنسان حافظ كجوا القرآن مجبور بو يا كشتن بو يا حافظ كرين بو. Pero para Ilham, a pesar de haber sufrido golpes y violaciones reiteradas y de ser testigo de los hechos más horrorosos, hubo solo una cosa que la mantuvo viva: seguir creyendo cada día en su Dios. En sus propias palabras, mi corazón está conectado a mi verdadera fe. Lo que hicieron fue inútil. Una tarde, la joven yazidí, aprovechando un descuido de sus captores, intentó escapar, pero fue en vano. No solo lograron impedirlo, sino que eso acrecentó la violencia que ejercían sobre ella. Ilham fue atada y torturada. Tiempo después fue trasladada a otra casa donde vivía a quien ella nombraba como su dueño, junto a su familia. Allí la mantuvieron encerrada 2 meses, donde cada día era obligada a trabajar y sufría violentos abusos de parte de su captor. Pero Ilham solo aguardaba una nueva oportunidad para escapar. بيبي لعبة خوايس سرتاقي حوشرة مخافتة حوشات جناريوان وش حوشات جناريوان مخافتة بيجا شارعي ومخد مالك يكر مالي أصدري خص مسقابلنا كر أسجوم تسافر عقدشي مبازدا أختي مبازدا يمدو ترم بيلا البرداري كديتن مخسر تاقي حوشرة عافيتا ويدن وقتی ما عافیتی مخافتة حوشه مجوز البختي ومخواي كان قلت نم تعيس ديا مجوز عيس دي ما بس هون مدرسة عشنا كانوا عزيز كريم. Luego, la joven con una identificación falsa tomó un taxi a Kirkuk, donde la esperaba un hombre yazidí que la llevó hasta la ciudad de Erbil, uno de los sitios más seguros en la región por tener una fuerte presencia de ejércitos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos. Esta era la única contraofensiva posible que la comunidad yazidí encontró al grupo terrorista. Los propios hombres defendiendo a las mujeres de su pueblo. Es que luego de la masacre de Sinjar, muchas voces se levantaron preocupadas ante la cantidad de desaparecidas, como es el caso del empresario Basad Faram, que vivía fuera de las zonas controladas por el Estado Islámico. Él había creado un grupo llamado Kinyat para rescatar a mujeres y niños y así registrar los crímenes cometidos por los combatientes de ISIS. De esta manera lograron enterarse que estaban comprando y vendiendo en línea a mujeres yazidíes secuestradas, particularmente en una aplicación muy conocida llamada Telegram. Comenzamos a infiltrarnos en estos grupos en línea con nombres prestados o de combatientes del Estado Islámico, explicó Basad. Las capturas de pantallas de diferentes chats de Telegram decoran la pared de la oficina del empresario y son verdaderamente escalofriantes. En una de ellas, como si de un producto se tratara, se anuncia la venta de una niña. 12 años, no virgen, muy hermosa. Costo $13,000. En estos casos, el grupo liderado por Basad se ocupaba de completar la transacción, comprando a la pequeña yazidí para luego dejarla en libertad. Gracias a estos diferentes operativos de rescate, muchas mujeres y niñas pudieron ser liberadas e intentan reconstruir desde las cenizas la vida que ISIS les arrancó. Una de ellas es Bahar Elías, el segundo caso que conoceremos en este video. Bahar es una de las mujeres yazidíes que fueron tomadas prisioneras por el Estado Islámico cuando ingresaron en su pueblo en Sinjar. Allí vivía con su esposo y sus hijos. Durante la invasión, el grupo terrorista secuestró a toda su familia, a su marido y a su hijo mayor, que por su edad y según las creencias que el Estado Islámico pregonaba, no era necesario que permaneciera junto a su madre. Los separaron violentamente. Desde entonces no volvieron a saber de ellos. Bahar se quedó con sus 3 hijos pequeños. Al poco tiempo, los miembros de ISIS los llevaron a una base junto a otras prisioneras. Todavía estaban en medio del terror y el desconcierto, cuando sus secuestradores entraron a la habitación donde las mantenían encerradas.
Bahar pensó que ahí mismo acabaría todo. Iban a matarlas. La mujer yazidí solo atinó a abrazar fuerte a sus pequeños. Pero lo que ocurrió a continuación fue peor de lo que esperaba. Habían sido vendidos. Fueron trasladados a la casa de un comandante del Estado Islámico, donde Bahar pasó a ser un objeto más de su propiedad. Lo que vivió entre esas 4 paredes es prácticamente indescriptible. Ella debía acceder sin protestar a actuar como su mujer cuando él quisiera, tolerar sus golpes y humillaciones. Pero lo que más sufría Bahar era cuando veía cómo el militar desquitaba su ira con sus hijos. Cuando la mujer yazidí fue nuevamente vendida, ya por una 4ª vez, pasó a vivir con un tunecino que se llamaba Abu Katab. Nos quedamos en su casa. Me prestaba para que trabajara como limpiadora en otras 2 bases. En todos esos lugares iba a trabajar, iba a limpiar, y me vio. Pero no solo debía temer por lo que pasara puertas adentro. Fuera, la guerra librada contra el grupo terrorista seguía avanzando. Irak le había realizado una petición urgente a Estados Unidos para que interviniera. El nuevo aliado decidió entonces bombardear bases del Estado Islámico, limitándose en primera instancia a realizar solo ataques aéreos, los cuales no solo afectaban a los terroristas, sino también a las víctimas que mantenían retenidas. Bahar pudo presenciar la violenta ofensiva con más frecuencia de la que desearía. Los combatientes corriendo por todos lados, consiguiendo armas o escondiéndose del hostigamiento. Todo era un caos. Ella y su familia estaban en el centro del conflicto y sin salida aparente. Hasta que un día todo cambió. Un auto con ventanas polarizadas llegó a la casa de Abu Katab. El conductor estaba vestido de negro y tenía una barba larga y prominente. No se veía diferente a ninguno de los otros combatientes de ISIS. Bahar, aterrada, enseguida interpretó que estaban siendo vendidos otra vez. Sobrepasada por la situación, le suplicó al hombre que acabara con su vida. Ya no podía aguantar más, pero el visitante tenía otros planes en mente. Mientras la familia era trasladada, el conductor miró a Bahar a los ojos, le pasó un teléfono y le dijo que los estaban llevando a un lugar mejor. Las palabras sonaron extrañas en los oídos de la mujer yazidí. Con miedo tomó el teléfono y del otro lado escuchó la voz tranquila de Abu Shuja, un hombre reconocido por coordinar el rescate de muchas mujeres y niños. Bahar no podía concebir que todo ese calvario finalmente hubiera acabado. Ella y sus hijos fueron llevados a vivir a un campamento con otros miembros de la comunidad yazidí, desde donde anhelan con ansias poder reencontrarse con sus familiares. A pesar del trabajo que muchos hombres yazidíes están realizando para conseguir la libertad de su pueblo, hay miles de víctimas que siguen sin aparecer. Así lo relata Perwin, otra joven que fue prisionera de las manos de ISIS durante más de 4 meses. Su historia es el tercer caso que conoceremos hoy. Escuchemos su estremecedor relato. Pervin recuerda cada momento de la invasión en Sinjar. Sus vecinos corriendo desesperados, huyendo aterrados, buscando refugio donde no había, porque la comunidad ya era una más de las conquistadas por los terroristas. Las unidades yazidíes intentaron defender el territorio, pero no disponían ni con la cantidad de hombres, ni mucho menos con el poderoso armamento que tenía el grupo invasor. Vencidos, intentaron huir para esconderse en el monte. La joven yazidí no logró llegar a su objetivo y junto a su familia fue apresada y encerrada en una base del Estado Islámico, donde había mayormente mujeres. Cada vez que la puerta se abría, sabía que venían a buscar a una de ellas. Perwin solo cerraba los ojos y rezaba con vehemencia para no ser la elegida. Pero sus ruegos no fueron suficientes. Un día un miembro de ISIS entró a la habitación. Observó con detenimiento a cada una de las mujeres y finalmente se acercó hasta Perwin. «Levántate», le dijo. La joven, que no sabía árabe, miró confundida a su padre para que le aclarara qué pasaba.
Este le tradujo lo que el hombre pedía: debes ir con él. En ese momento el mundo de Perwin se detuvo. Se levantó, caminó sin saber cómo, siguiendo los pasos de quien la llevaría a vivir su peor pesadilla. Luego de 4 meses de cautiverio y sin palabras que puedan expresar el horror vivido, Perwin logró escapar y regresó a su preciado monte Sinjar para reencontrarse con la comunidad yazidí. Estas 3 mujeres son solo una parte de las más de 6.000 yazidíes que fueron prisioneras de ISIS. Durante ese período fueron encerradas, golpeadas, vendidas y abusadas. En sus rostros se refleja lo vivido. La invasión terrorista les dejó una cicatriz imborrable. Para mediados de 2016, se estima que unas 2.600 de las cautivas habían logrado escapar o ser rescatadas de contrabando. Si bien en 2017 el Estado Islámico fue derrotado, al día de hoy un gran número de estas esclavas sexuales siguen sin aparecer. Los relatos de estas 3 valientes yazidíes solo buscan levantar la voz por aquellas que no están presentes para hacerlo, esperando que pronto todas sean liberadas. Con esto terminamos por hoy. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Si te interesa seguir aprendiendo sobre estos temas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima.